Muy buenas tardes, gracias por la invitación a participar en estas pláticas relacionadas al carcinoma de la mama. Una de las actividades cotidianas de los patólogos es clasificar muchas de las lesiones con las que nos enfrentamos cotidianamente, y esto ha sucedido desde el inicio de la patología quirúrgica. Siempre se refieren a von Hasselmann, que en 1890 inició el intento de clasificación histológica de los tumores de mama. Posteriormente, Greenough y Scarf aumentan la experiencia e insisten en todos los criterios útiles en clasificar el carcinoma de mama. En un principio, debido a la subjetividad de las evaluaciones, era muy difícil poder intercambiar experiencias por este hecho, la subjetividad siempre presente. Posteriormente se incluyeron ya criterios semi-cuantitativos, que son los que vamos a incluir en nuestra plática en relación a los criterios histológicos. Los criterios más importantes a incluir en esta clasificación son el tamaño, el grado y el estado de los ganglios linfáticos. El tamaño depende mucho en la evaluación si nos estamos refiriendo a lesiones demasiado pequeñas o lesiones bastante grandes. En las lesiones relativamente pequeñas es importante reconocer cuáles son los criterios a utilizar para poder interpretar el tamaño verdadero de la lesión. Esta sería la situación ideal, en donde hay una sola lesión, pero hay otros intermedios, y vean ustedes cuando hay lesiones de tamaño todavía más grande, y entre ellas hay componentes de tipo intraductal. Aquí toma uno la decisión y mide la neoplasia incluyendo estos dos tumores de tamaño mayor. Hay una correlación muy importante en cuanto a sobrevida y los diferentes tamaños de las neoplasias. Vean ustedes aquellos de 0.9, la sobrevida, y aquellos de 25 milímetros. Indudablemente que mucho de lo que se va a deducir en el comportamiento de estas lesiones va a depender de un estudio acucioso de las piezas quirúrgicas. Para establecer el grado se toman en cuenta 3 o 4 situaciones. Una de ellas es el tamaño de los núcleos, que siempre se comparan con un conducto normal en este caso, y los núcleos cercanos en donde hay formación de túbulos se toman muy en cuenta. Vean ustedes, aquí hay y se le va dando un valor numérico que ahorita veremos. Aquí vemos el componente nuclear de mayor tamaño, desde luego, que sobrepasa el tamaño de los núcleos en un conducto no neoplásico. Aquí tenemos ya un grado mayor, en donde no hay formación de túbulos y los núcleos muestran nucleolos prominentes, hay una irregularidad y una pérdida total de ordenamiento de todos ellos. Al final uno tiene que
evaluar cada uno de estos puntos y darle un valor numérico y tomar una decisión al final de si se trata de un grado 1, un grado 2, un grado 3, mismo que desde el punto de vista de correlación y manejo va a ser de importancia. Vean ustedes aquí, no hay duda que hay una estratificación lo suficientemente importante para darle un valor a cada uno de estos grupos ya señalados. También la invasión linfovascular debe tomarse en cuenta con los criterios muy estrictos de poder decidir si estamos en un espacio revestido por células endoteliales. Ahora, con la inmunohistoquímica a la mano, uno puede inclusive apoyarse en este cambio con elementos que identifiquen las células endoteliales y en su luz aparezcan estas células, las células neoplásicas. También la presencia es importante y es importante señalar que la invasión vascular debe hacerse fuera del tumor central. Debe tener uno ese cuidado. Por otro lado, la subjetividad se puede presentar en aquellos tumores en donde se tiene contemplado son variantes arquitecturales como el carcinoma secretor, túbulo lobulillar, carcinoma lobulillar clásico y carcinoma medular. El carcinoma tubular, el cribiforme, etcétera, etcétera, son habitualmente variantes que tienen un mejor pronóstico. Debido a esa subjetividad y irregularidad en la comparación de muchos de estas lesiones, se han instituido formas de valorar los tumores sin depender de tipos especiales, ¿verdad? Así, el índice pronóstico de Nottingham toma en cuenta la etapa ganglionar, si hay metástasis o no, el grado histológico que hemos estado viendo y el tamaño del tumor. Y se tienen 4 o 5 diferentes grupos y en donde definitivamente se puede tener una correlación más o menos definida de los buenos grupos de excelente pronóstico y los de pronóstico peor. Las variantes fenotípicas de la glándula mamaria son acompañadas de una diversidad de expresión de genes. Ese fue el principio que Perot en el año 2000 utilizó para referirse a las características moleculares de las neoplasias. Todos ustedes han visto este esquema en donde se mencionan los grupos jerárquicos de diferentes genes examinados de los tumores y nos orientan hacia dendrogramas en donde aparecen diferentes variantes moleculares de tumor, el luminal A, el luminal B, el ERB2 y el basaloide. Esto es un poco extraño porque estamos acostumbrados a ver y reconocer y recordar la histología normal de la glándula mamaria en donde hay dos células revistiendo tanto los acinis como el conducto. Ya hace algún tiempo, Koerner en Alemania, con estudios de
de fluorescencia, identificó una población diversa en lo que en las tinciones de hematoxilina y eosina no aparecían, y en donde se encontraban tanto células, células basales como células luminales. Esto fue correlacionado con algunas entidades, sobre todo benignas, en donde se mantiene el ordenamiento celular y puede uno recurrir a esta arquitectura francamente no neoplásica, vamos. Y a mayor abundamiento vemos aquí lo que en la pared de un conducto aparece como células basales y células luminales. En cada una de ellas tienen expresión de proteínas diferentes, ¿verdad? Que los estaremos viendo en algunas de las variantes de tumores. Pero cuando se mencionan la variante basaloide, se refieren a patrones o agrupamientos de genes que se ven en las células basales. Esta sería la pared de un conducto, esas son las células basales en condiciones normales. Las células luminales que están en rojo, que también aparecen en los grupos de clasificación molecular. Recordarán ustedes que ahora que se ha insistido en estos equivalentes de estudios de inmunohistoquímica para identificar cada uno de estos sitios o estos grupos celulares de acuerdo a las proteínas que tienen en su citoplasma, y que lo hacen de uso más práctico y no tener que depender necesariamente de los estudios de patología molecular sumamente complicados o tardados. Y como resultado de esto aparecen los grupos luminal A y B y el HER2 y el basaloide. Son los tres grupos francos de carcinoma que debemos encontrar una correlación clínica. El hecho de tener equivalentes en inmunohistoquímica nos permite referirnos a cada uno de estos grupos sin tener, repito, que recurrir a estudios de patología más complicados. Y así podemos tener cada uno de estos grupos luminal, basaloide aquí, y hay un grupo intermedio que también ha sido identificado por el estudio molecular, en donde hay caminos metabólicos cercanos a la producción del HER2. Tenemos patrones de expresión, tenemos características clínicas y tratamiento que se han tratado de correlacionar con cada uno de estos grupos. El laminal A. El laminal A es un subtipo con un patrón de expresión genómica con manifestación alta de genes relacionados con receptores de estrógenos. Los receptores de estrógenos son positivos y los receptores de progestágeno también. El HER2 es negativo y el Ki67 es bajo. El grado histológico es bajo y responde a terapias endocrinas y respuesta variable a quimioterapia y con un buen pronóstico. Ejemplos de esto, de la buena diferenciación, lo vemos en la pantalla, en donde hay formación de túbulos muy bien hechos, de luz amplia, con un estroma laxo y células muy semejantes a las normales que revisten los túbulos. Aquí es otro ejemplo, en donde se ve una imagen muy parecida, y los receptores de estrógenos son positivos
y también los de progesterona, tinciones nucleares. Aquí tenemos un componente también bien diferenciado, que es una variante cribiforme. Entonces, en muchos de estos casos se sugiere ya desde la histología y se confirma con los estudios de inmunohistoquímica. El luminal B tiene un patrón de expresión génica o genómica de de genes relacionados con receptores de estrógenos, aunque en menor cantidad que el luminal. Los receptores estrogénicos son positivos y los receptores de progesterona pueden también ser positivos. El HER2 es negativo o positivo y el Ki67 es alto, tiene un índice de proliferación nuclear alto. A menudo el alto grado es de alto grado y responde a terapia endocrina y respuestas variables a quimioterapia, más en el luminal, y el pronóstico menos agraciado que el luminal A, que es el luminal B. Tenemos aquí un ejemplo en donde la histología es un poquito más complicada, ¿verdad? Hay algunos túbulos, los núcleos son más grandes, no están tan bien diferenciados como se ve en el tubular. Los receptores de estrógenos son positivos y los receptores de progestágeno también lo son. El otro tipo, que es el HER2, tiene una expresión alta, obviamente el HER2, y los de genes relacionados. El inmunofenotipo muestra receptores de estrógenos y o receptores de progesterona negativos, con un HER2 que puede ser positivo o negativo. Las queratinas, este es el basaloide, aquí se me adelantó este. El HER2, los receptores de estrógenos son negativos y las de progesterona negativos. El HER2 es positivo. Las características clínico-patológicas es una lesión de alto grado y respuesta a trastuzumab. En general, no hay es un pronóstico pobre. Veamos aquí ejemplos de nidos de células, es decir, tiene un grado alto. Y la membrana por el HER2 está completamente circundada por la reacción y hay una positividad franca del HER2. El basaloide, que es un grupo muy interesante, es uno de los que debió haber sido difícil clasificarlos en algún tiempo. Tiene expresión baja de receptores de estrógeno y HER2 y de sus genes relacionados en el patrón de expresión. El inmunofenotipo muestra negatividad para estrógenos y progesterona y un HER2 negativo o positivo en ocasiones. Las queratinas 5 y 6 son positivas. El P63, que determina la presencia de células basales, es positivo, y el EGFR es positivo. Las características clínico-patológicas es de alto grado y puede asociarse con BRCA1. No responde a manejo endocrino o tratamiento o trastuzumab. Es más sensible a quimioterapia citotóxica y en general es
es de un mal pronóstico. Algunos ejemplos, ven ustedes aquí, son lesiones circunscritas con una hipercelularidad marcada y un alto grado, con zonas de necrosis central, amplias, que dejan nada más festones de células. Y en este grupo debe hacer uno la diferenciación con el grupo triple negativo, que se vuelve sumamente heterogéneo, en donde podemos tener en este grupo de basaloides, lesiones de tipo invasivos ductales sin patrón especial, un medular también, y el adenoideo quístico, que es de menor agresividad, y el metaplásico. Todos estos sorpresivamente pertenecen a triples negativos, con diferencias en algunas características moleculares. El carcinoma de mama triple negativo y el carcinoma ductal invasor es la variante más frecuente de este grupo de triples negativos. En los pacientes menores de 40 años, pacientes afroamericanos, en los sitios donde, en el África, donde ha aumentado la frecuencia de carcinoma, también se tiene este aumento importante de esta variante. El estatus socioeconómico bajo, lesiones grandes de bordes redondeados, necrosis y grado histológico alto. El carcinoma ductal también invasor tiene metástasis en el 34% hacia cerebro. Esto es algo que nos señala un comportamiento diferente y a vísceras, recurrencia en los 3 primeros años, sobrevida media en casos avanzados de menos de 12 meses y los fallecimientos dentro de los primeros 5 años. El carcinoma medular, por otro lado, aunque es de una frecuencia muy baja, definido por criterios exclusivamente morfológicos. Son lesiones con un infiltrado linfoplasmocitario de circunscripción macroscópica y crecimiento sincicial, 75% y grado nuclear alto. Cuando no están presentes todos los criterios, se utiliza el término de carcinoma medular atípico o de carcinoma ductal infiltrante con cambios de medular. Los criterios deben ser sumamente estrictos. La masa palpable en pacientes más jóvenes, que en la mayoría de los casos, ganglios afectados rara vez y expresan un fenotipo basaloide. El EGFR se expresa en el 71%, el P53 se expresa en 44 o 46%. De 25 a 50% son mutaciones de BRCA. Con los criterios estrictos morfológicos se asocia a un buen pronóstico. Probablemente el buen pronóstico se deba a que también hay un componente molecular de inmunorespuesta en este tipo de casos. Esa es la única correlación posible de buen pronóstico, ya que son lesiones que tienen un alto grado de diferenciación. El carcinoma medular atípico, un comportamiento ligeramente mejor que el carcinoma ductal infiltrante sin patrón especial. En la clasificación molecular de tipos especiales de carcinoma, otros diferentes, vemos, por ejemplo, que el carcinoma lobulillares obedecen a el mismo abanico de posibilidades del carcinoma ductal. Están representados en el lobulillar también variantes luminal,
HER2 y basaloide. La mayoría de los otros tipos especiales de cáncer pertenecen a un subtipo molecular. Tenemos al carcinoma tubular, el mucinoso y el mucoproductor, que son lesiones luminales. Como recordarán, son lesiones muy bien diferenciadas. El carcinoma medular metaplásico y el adenoideo quístico son de estirpe basaloide. Y también existe el tipo apócrino molecular, que muestra, curiosamente, aumento en las señales metabólicas de andrógenos con amplificación frecuente del HER2. Esto es importante recordarlo por el manejo que se hace de estos pacientes. La clasificación de la mama pues ofrece unas nuevas categorías diagnósticas, nuevos grupos pronósticos y nuevos factores predictivos, así como nuevas terapias para ellos. Mientras tanto, el manejo de pacientes con cáncer de mama permanece dependiente en gran parte de una evaluación patológica adecuada, que no debe desaparecer, y una evaluación también de inmunohistoquímica de receptores de estrógenos, progesterona y HER2 en principio. Hay una serie de otros estudios que pueden complementar lo que sería la base de un manejo adecuado utilizando tanto la clasificación histológica clásica que se mantiene, así como la clasificación molecular, que indudablemente ofrece una serie de observaciones y de nuevas posibilidades de manejo para los pacientes. Muchas gracias.